Bien, 9:18 de la mañana, les recordamos nuestra mensajería de texto 0414-543-5382. Allí recibimos sus mensajes de texto y también el teléfono de cabina 0212-564-3911 y 0212-564-8978 para sus comentarios, denuncias o preguntas. En esta sección vamos a conversar con dos jóvenes internacionalistas sobre lo que es el programa Se Dice Futuro, quien ofrece soluciones tecnológicas a los problemas cotidianos. Estos problemas que ya algunos de ellos mencionábamos, el tema por ejemplo del agua, del transporte público, la tecnología, el internet, entre otras cosas. Ellos vienen entonces a plantearnos unas posibles soluciones. Un equipo de jóvenes profesionales que están, por supuesto, indagando en las nuevas tecnologías, que impulsa la cuarta revolución industrial a fin de motivar a empresarios y emprendedores a que inviertan en soluciones innovadoras que contribuyan con la reconstrucción de Venezuela. Me encanta ese lead porque además de involucrar lo que es la cuarta revolución industrial, ustedes están planteando una solución a la crisis que atraviesa Venezuela, que es lo que necesitamos. No necesitamos tanta habladera de situaciones políticas, sino propuestas y soluciones. Vamos a comenzar con las damas, y ella es Adriana Pineda y Jesús Rensullo. Bienvenidos y gracias por acudir a Radio Fe y Alegría y Punto de Corte. Muchas gracias por tenernos aquí. Bien, Adriana, coméntanos de dónde nació este proyecto, esta idea, cuál es la misión como tal, y si son más. Veo que ustedes dos son los que están aquí presentes, pero ¿de dónde nació esta idea principalmente? Bueno, esta idea nace de nuestra inquietud. Esta inquietud empieza cuando estábamos en la universidad, en donde nos conseguimos por primera vez con lo que era la cuarta revolución industrial. Okay. Y para aquellos que nos están escuchando, la cuarta revolución industrial es básicamente un nuevo movimiento de tecnología. No hay que confundirla con las computadoras, ni con todo lo que fue la revolución de las computadoras en los 90, ni la revolución de las telecomunicaciones. La cuarta revolución industrial implica, a partir de aquí, ¿qué podemos generar? Y ese que podemos generar vienen siendo inteligencia artificial, vienen siendo biotecnología, nanotecnología, tejidos artificiales. Es un sinfín de tecnologías que nosotros nos encontramos por primera vez finalizando la carrera, y que cuando entramos a Se Dice, que justamente en donde se está desarrollando quien está desarrollando este programa, entonces dijimos, bueno, la única manera en la que nosotros nos podamos insertar aquí es justamente de la mano de la libertad, y además que este cúmulo de tecnologías está cambiando lo que es cómo vivimos. Nosotros ahorita ciertamente estamos inundados y estamos ahogados en lo que es la situación, el día a día. Salimos a la calle y en verdad vemos cuál es la situación y a qué problemas me estoy refiriendo. Pero la cuestión es que todas estas tecnologías están cambiando la manera en la que nosotros vivimos. Y si seguimos pensando, o mejor dicho, si seguimos pensando nada más en el ahora y no nos enfocamos en qué va a ser de nosotros en 10 años, cuando por fin la situación cambie, nos vamos a dar cuenta que el mundo afuera es otra cosa totalmente distinta y que nunca nos preparamos para esos cambios que vamos a estar. Y ya sucede, ¿no? Cuando uno sale al exterior, uno se da cuenta de cuán pudiera haber un retraso en Venezuela. Ustedes que son internacionalistas, me llama la atención también ellos que tienen estas ideas. No sé si por ahí viene la situación también, ¿no? Porque ustedes, por supuesto, deben tener experiencia y deben conocer lo que se vive en otros países en el mundo, incluso en nuestra frontera, y en Venezuela todavía hay un retraso. Precisamente quiero conversar eso con Jesús. Ya Adriana ha hecho un preámbulo de lo que es este programa. Sin embargo, la propuesta directa, ¿qué puede resolver este programa? La idea de este programa es justamente apelar a aquellos que son capaces de utilizar estas tecnologías para resolver los problemas de la nación. En Se Dice Futuro tenemos una visión de resolver muchos de los problemas públicos a través de la iniciativa privada. Y en caso de que las cosas cambien, lo cierto es que el Estado no tiene ni la fuerza ni la maquinaria administrativa para poder resolver muchos de los problemas que existen. Tendría que entregarse al sector privado. Correctamente. De hecho, es justamente el sector privado el que está generando en otros países como Corea del Sur, como Estados Unidos, como Alemania, las soluciones a muchos problemas que el público no pudo resolver. Problemas como el arreglar las carreteras, problemas como detectar cuándo se va a explotar un tubo de agua porque hay un exceso de presión, cuando hay un apagón en la zona de La Pastora que nadie ha logrado comunicar.
todo eso ya existen formas de resolverlo con tecnologías de cuarta revolución industrial en el extranjero. Sensores baratos, pequeños, que muchas compañías podrían comprar e instalar en las tuberías o en los cables de tensión, justamente para informar y prevenir que se creen esos problemas. Okay. Prácticamente esto es una conclusión también de lo que pudiera haber sido la respuesta a todos los problemas que tienen los servicios públicos en el país. No todos fueron precisamente públicos, pues. O sea, todos se estatizaron, todos se nacionalizaron y todo el sector público, el Estado, se encarga de todo ello, ¿no? Debería haber una parte del sector privado en esto. Sin embargo, algunos otros países, independientemente del cambio del gobierno, de la ideología política que esté en gobierno, en acción, han tenido la conciencia de que el sector privado, la empresa privada, debe encargarse de ello, ¿no? ¿Esto es posible en Venezuela actualmente? Yo creo que justamente nuestra labor es mostrarle a las personas que esto es posible y que al final el país está en manos de nosotros, de la ciudadanía. El país no está en manos del gobierno. Cuando nosotros los ciudadanos decidimos que vamos a construir el país y que vamos a apostar por Venezuela, es cuando las cosas empiezan a surgir. Entonces yo creo que al final quienes nos estamos quedando aquí somos los que creemos que nosotros podemos hacer una Venezuela mejor, y somos aquellos que vamos a apostar a que vamos a recuperar los servicios públicos, vamos a recuperar el comercio, vamos a recuperar la infraestructura. Entonces yo particularmente creo que es posible. Por ejemplo, Jesús, el tema del agua. ¿Cuál es la propuesta puntual? ¿Cómo se resolvería esta situación? Hay varias formas de resolver el tema del agua. Podemos hablar de la escasez de agua en ciertas áreas, o podemos hablar de los problemas de las tuberías y del servicio de agua corriente como tal. Para el servicio de agua corriente como tal, podemos hablar de sensores inteligentes apoyados en Internet de las cosas o inteligencia artificial. Estos sensores son capaces de regular y monitorear la presión del agua, cuando falta presión, cuando hay un exceso de presión, y por lo tanto puede explotar una tubería, y por lo tanto hacer ingeniería preventiva a los problemas del agua. Respecto a la escasez de agua, podemos hablar de zonas como Nueva Esparta, que muchas veces no tienen agua corriente, o las zonas de las montañas, que a veces no les llega el agua. Existen tecnologías de cuarta revolución industrial como el tubo, que es una planta de desalinización de agua de mar, que funciona con energía solar. Solo lo colocas en el mar, lo colocas en la playa, y simplemente ella empieza a producir litros y litros de agua potable al día. Jesús, tenemos que hacer una pausa comercial. Interesante esto que estás planteando sobre una posible solución al tema del suministro de agua, entre otras circunstancias, que es una problemática que vive Venezuela. Y ya volvemos con más del Punto de Corte en Radio. No se despeguen de Radio Fe y Alegría. Estamos conversando con Adriana Pineda y Jesús Rensullo sobre este programa que ofrece Se Dice Futuro para una posible solución a los servicios en el país. Ya volvemos con más del Punto de Corte Radio. Y en 9:30 de la mañana volvemos con más del Punto de Corte Radio. Recordamos los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto 0414-543-5382. 0414-543-5382 si tienen algún comentario, denuncia o pregunta precisamente a los invitados del día de hoy, y 0212-564-8978, 564-8978 para también las llamadas telefónicas. Adriana Pineda, Jesús Rensullo, jóvenes que han propuesto entonces a partir de este programa de Se Dice Futuro unas posibles soluciones tecnológicas, por supuesto basadas en la cuarta revolución industrial, a algunos problemas en el país. Jesús ya nos comentaba un poco sobre lo que es planteamiento de propuesta para solventar el tema del agua en Venezuela. ¿Qué otras cosas pudieran solventarse, Adriana, aparte del tema del agua? Bueno, realmente problemas no nos faltan, ni solución, y lo bueno es que soluciones tampoco. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de problemas como, hablemos más que, dejemos hablar de servicios públicos y empecemos a hablar sobre el gobierno. Es importante que el gobierno genere confianza para que pueda ser efectivo, porque al final, si el gobierno implementa políticas y la gente no cree que esas políticas vayan a funcionar, no hay este ciclo de retroalimentación que permite que las políticas funcionen. Entonces, ¿cómo genera el gobierno confianza? Bueno, necesita ser transparente. Y para poder ser transparente, ¿qué mejor tecnología que el blockchain? Y nosotros hemos escuchado mucho, este tema del blockchain ha sido muy sonado más que todo con las criptomonedas. Pero lo que mucha gente no sabe sobre las criptomonedas es que están basadas en esta tecnología llamada blockchain, que no es más que una base de datos.
Algo así como las hojas de Excel que nosotros tenemos en las computadoras, en donde ponemos columnas, información, eso es el blockchain. Pero, a diferencia del Excel, el blockchain tiene dos características muy importantes. La primera es que es inmutable. Eso quiere decir que si yo en alguna de las columnas yo escribí un dato mal, ese dato se va a quedar allí por siempre. Okay. Yo en lugar de escribir Adriana Pineda, escribí Adriana Pinedo, ese dato se va a quedar allí por siempre. Entonces yo después, cuando me dé cuenta, más adelante, voy a tener que hacer un nuevo registro en donde digo, bueno, el registro 2 dice Adriana Pinedo, pero en verdad debería decir Adriana Pineda. El registro no se modifica. Podemos hacer aclaratorios sobre lo anterior, pero no hay modificaciones al registro. Lo otro que caracteriza a esta base de datos es que no está en una sola computadora, sino que están en una red de computadoras. Todas las computadoras comparten la base de datos y esta se actualiza automáticamente. Eso quiere decir que si se pierde la base de datos en una de las computadoras, pues todas las demás computadoras tienen un respaldo de esa base. Es decir, se necesita para implementar ese tipo de tecnología, voluntad política, como principio, porque de alguna forma estas iniciativas que incluso ha llevado el gobierno aquí en Venezuela, de Nicolás Maduro, por ejemplo, con lo que mencionaste del tema de la criptomoneda, no generó el impacto o la confianza debida en la gente, como que eso ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Este tema de la criptomoneda que realizaron ellos. Hay otras criptomonedas que ya se están incluso utilizando en Venezuela, que la gente, pero es el sector privado, que está generando más confianza, ¿no? Digámoslo así. Sí, ciertamente, comentando un poco sobre el Petro, el problema del la filosofía del blockchain como tal es que no haya un solo ente que tenga todas las computadoras, sino que sean varias personas, muchas personas quienes tengan las computadoras, porque como el blockchain en cierto sentido tiene una regla, vamos a llamarla democrática, o sea, que el 51% de las computadoras decide si el dato entra o no entra. Si una sola persona tiene todas las computadoras, pues juega con las reglas, tiene en su poder las reglas del juego. Las pone el que tenga el 51%. Si son muchas personas, entonces es más difícil que una sola persona pueda controlar lo que se acepta y lo que no se acepta. El problema del Petro como tal es que el gobierno tiene todas las computadoras. Entonces nadie puede hacer una copia de la base de datos del Petro y entonces no hay transparencia. Exactamente. Pero las criptomonedas es una de las aplicaciones de blockchain. Total. Hay otras aplicaciones del blockchain, como por ejemplo, podemos utilizarla para llevar cuenta de los registros públicos, los procesos de licitación, podemos hablar de elecciones, podemos hablar de los registros públicos, o sea, matrimonios, actas de nacimiento, partidas de defunción. Es decir, a partir de este blockchain pudiera entonces también instalarse una plataforma para elecciones de cualquier índole, municipal, regional, presidencial. Y no solo eso, esas elecciones serían imposibles de tergiversar y el resultado sería inmediato. No habría que esperar. Pues justamente porque el blockchain, al estar al ser a través de computadora y ser descentralizado, toda votación automáticamente actualiza el resto de las computadoras. Es decir, cuando la votación ha terminado, todas las computadoras ya tienen los resultados, no tiene que contarlos nadie. Y no solo es automático, es secreto, porque el blockchain tiene una forma de asegurar que todo el que vote, que obtiene un token para votar, todo el que vote el número de cédula de su token, por llamarlo de alguna manera, el código, se modifica al votar. Es decir, nadie sabe de quién era el token que votó, pero sabe que votó por tal candidato. Es secreto, es descentralizado y es automático. Ese está buenísimo, así que presentárselo al Consejo Nacional Electoral. Definitivamente. Y todos aquellos partidos que proponen reformar el tema del sistema electoral en Venezuela, creo que es una buena posibilidad realmente. Pero ahora la pregunta también es, por ejemplo, ese tema electoral, por ejemplo, Venezuela está en la capacidad por el tema de las telecomunicaciones, el tema del internet, o sea, ¿tienen una capacidad logística para, por ejemplo, implementar eso? Lo cierto es que sí, por una razón muy sencilla. El blockchain no solo tiene que ser computadoras del país los que soporten la cadena. Tú puedes comprar o pagar servidores o aliarte a otra cadena de blockchain como el Bitcoin. Esto, por supuesto, haría que las transacciones tengan un costo, pero el costo es mínimo, son 10 centavos de dólar el costo.
por transacción. Allí iba, Adrián, el tema de la inversión. Hay muchas cosas que Jesús está planteando, y a la vez, por supuesto, los dos, que no requieren mucha inversión, ¿no? O sea, prácticamente me mencionaste algo en la pausa comercial de que eran $10 un chip, algo que pudiera, un sensor que pudiera implementarse en el sistema de acueductos, etc. ¿Cuánto es la inversión, por ejemplo, para implementar estas tecnologías que ustedes han mencionado hasta el momento? Bueno, lo cierto es que si nosotros apalancamos, por ejemplo, lo de las elecciones en Bitcoin, por decirlo, la inversión al final es los programadores. Okay. O sea, es montar el sistema. El personal que se va a encargar. Exactamente, el personal que se vaya a encargar para hacerlo. Porque al final, aunque las telecomunicaciones están como en el estado en el que están, son suficientes para poder implementar esta tecnología. Eso es importante. Entonces, o sea, sí, eso es una duda y eso digamos que una de las bendiciones de la cuarta revolución industrial y de la innovación como tal. Cabe la duda y la pregunta porque es precisamente por cómo comenzamos, de que tenemos la percepción, los que vivimos aquí en este país, de que no hay capacidad, porque también es lo que nos han vendido a través del tema de, por supuesto, las sanciones económicas, también la falta de recursos, la caída de la producción petrolera, etcétera. También desde la parte política nos han vendido eso, mira, ya no hay dinero, ¿con qué? Entonces, claro, estamos haciendo un esfuerzo. Entonces nosotros compramos esa idea porque somos los que vivimos aquí y padecemos todo esto, ¿no? Entonces, ¿en qué lapso de tiempo pudiera, más allá de que se produzca un cambio político o no, en qué lapso de tiempo pudiera implementarse toda esta tecnología? Ok, estas tecnologías, la buena suerte la buena estrella de estas tecnologías es que normalmente no toman mucho tiempo en implementarse. El caso del blockchain quizás tomaría más tiempo porque toma alrededor de 6 meses desarrollar el programa como tal, 3-6 meses. Pero le pongo otro ejemplo para nivel de productividad, para recuperar la producción venezolana. Digamos la producción de zapatos. Para comprar y instalar una empresa productora de zapatos toma mucho tiempo y además de millones de dólares. En cambio, uno puede comprar ahora pequeñas impresoras 3D que producen zapatos que valen $200 cada una y fácilmente podrían recuperar la producción. El caso, por ejemplo, de los minerales. En blockchain, nosotros Venezuela, hay que hacer una acotación, Venezuela lleva alrededor de 10 o 20 años que no cumple el proceso Kimberley. El proceso Kimberley es un proceso de un tratado internacional de minerales para evitar lo que llamamos los diamantes de sangre. Este proceso lo que demuestra es que tus minerales no vienen producto de la explotación o la esclavitud de las personas. ¿Sí? Venezuela lleva años sin cumplirlo y por eso es que cuesta mucho la exportación de minerales en Venezuela. Nosotros a través del blockchain podríamos rastrear dónde llegó ese mineral, por qué manos pasó hasta la época de la exportación y demostrarle al exportador que mi proceso fue limpio. Si mi empresa es legal, yo trabajé con personas y no las esclavicé, yo puedo a través del blockchain decirle a mi comprador, aquí tienes mi prueba. En Venezuela, recuperar la infraestructura tomará tiempo, pero estas tecnologías funcionan no solo como un paliativo mientras se recupera la infraestructura, sino como una forma de impulsar la recuperación de esa infraestructura. Adriana, me parece, por supuesto, genial todo lo que ustedes proponen a raíz de este programa de Se Dice Futuro. Sin embargo, ¿cómo, más allá del lapso de tiempo para implementar esta situación, estas propuestas, qué tan atrasado está Venezuela en ese tema de que ya otros países llevan tanto tiempo implementándolo? O sea, por ejemplo, Colombia. ¿Ya en Colombia, por ejemplo, se utiliza este tipo de tecnología? Creo que hace unos días leí que creo que era Medellín, y si no era Medellín era Bogotá, era una de las ciudades inteligentes. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes nos referimos a ciudades en donde las cosas están conectadas a internet. Eso quiere el internet de las cosas, el internet de las cosas. El internet de las cosas quiere decir que tenemos aparatos conectados a internet. El internet tiene, no recuerdo, pero ahora más de 7.000 millones de usuarios. 14.000 millones de usuarios. Tiene 14.000 millones de usuarios. ¿Cómo es posible que el internet tenga 14.000 millones de usuarios si al final hay 7.000 millones de personas y las 7.000 millones de personas no tienen acceso a internet? Bueno, es que las cosas se conectan a internet. Las cosas también son usuarios. Los teléfonos móviles son usuarios. Entonces la idea del internet de las cosas es que no nada más sean los teléfonos móviles los que se conecten a internet, sino que sean
Los ejemplos más folclóricos de esto son la nevera, la tostadora, el televisor. No sé si conocen esto, pero hay televisores que se conectan a internet. Entonces la gente, en lugar de comprar supercable, lo que hace es que paga, aquellos que tengan la posibilidad, pagan el Netflix o pagan una suscripción a Kobo, que es la de Amazon. Bueno, aquí en Venezuela ni siquiera a veces tenemos internet. Ese es el gran problema. A lo mejor vamos a tener las cosas, vamos a tener los objetos, los productos y no vamos a tener el internet. Ni siquiera red telefónica. Pero es muy interesante toda esta propuesta. Estamos hablando con Adriana Pineda, Jesús Rensullo, jóvenes que plantean estas propuestas para solucionar ciertas situaciones en Venezuela que ya lleva años implementándose en otros países. Bien, 9:43 minutos de la mañana, nosotros vamos a otra pausa comercial y ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. Bien, 9:46 minutos de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Seguimos en cabina conversando con Adriana Pineda y Jesús Rensullo. Jesús, mencionabas algo importante que es un tema de actualidad y que preocupa a todo el mundo hoy día, y es el tema de la Amazonía que se está quemando, no se ha logrado controlar en su totalidad, y que de alguna forma este tipo de tecnología pudiera prever este tipo de situaciones. Coméntame rápidamente sobre ello, por ejemplo. Por supuesto, de hecho, un ingeniero inglés, el Dr. Penny, él desarrolló una tecnología a través de drones y sensores inteligentes. Estos drones monitorean los bosques y a través de sensores de calor pueden ver cuando se está produciendo un fuego, incluso antes de que produzca humo. Estos drones son sumamente baratos, los sensores son sumamente baratos, la tecnología se llama Fuego, por sus siglas en inglés. Y lo que trata es justamente de evitar cualquier incendio antes de que incluso tenga que venir los bomberos a controlarlo, porque ya se expandieron las llamas. Okay. Esto pudo haber sucedido en la Amazonía o pudo haber sucedido cuando se quemó el Ávila, por ejemplo, que se quemó hace unos meses, ¿no? Hubo un incendio, esto pudo haberse evitado con las tecnologías correctas. En cuanto a este tema de desastres naturales, se ha hablado también hace mucho tiempo de que hay tecnologías en estos países desarrollados, de que incluso no es que prevén cuándo va a haber un temblor, pero sí inmediatamente hay sensores que avisan, por ejemplo, para avisar a la población de que puede haber un tsunami. ¿Este tipo de situación también es la misma tecnología? ¿Pudiera ser? Sí. Es completamente viable. Es completamente viable. Lo interesante de los medidores es que antiguamente los medidores tenían que estar la persona cerca del medidor para poder avisar que iba a haber una tormenta. Ahora, imagínense un marino en la verga, en la zona de arriba del barco, diciendo viene una tormenta. Sí. Pero si el marino está a 30 kilómetros de distancia, ¿cómo va a avisar? Ahora no, ahora el sensor es el que está a 30 kilómetros de distancia y te dice viene una tormenta. Así es. Bueno, hubiese querido Cristóbal Colón tener esa tecnología en su momento. Bien, Adriana, también el tema de no solamente, estábamos conversando en la pausa comercial, pero mi productora se ríe, es lo que se me ocurrió en el momento. Mira, el tema del Internet de las cosas, que todo va relacionado con este tipo de sensores. Hablábamos de que pudiera, por ejemplo, alguna situación, por ejemplo, un poste de luz que se quedó sin energía y inmediatamente avisaría, supongo yo, a la instancia competente más cercana, la alcaldía, por ejemplo. Mira, hay un poste de luz dañado, nosotros eso lo necesitamos urgente en Caracas, por ejemplo. Absolutamente, ¿no? Esas son las bondades del Internet de las cosas, que al final permiten a la ciudad estar conectada y avisar cuando están sucediendo, o sea, qué está sucediendo y dónde puedes actuar, porque al final la información es poder. Y si podemos generar, y si las cosas en la calle al final generan información, entonces nos permiten administrar mejor qué es lo que está pasando y tener una ciudad más limpia y más bonita. ¿Han llevado esta propuesta a alguna instancia gubernamental? No por ahora. No por ahora, pero estamos planeando hacerlo en un futuro cercano. ¿Y el sector privado ya se ha planteado también de alguna forma? Se dice Futuro tiene varios productos que trata de mostrar a la ciudadanía. Entre ellos es un boletín mensual que nosotros enviamos a emprendedores, empresas, comerciantes, justamente con propuestas de este estilo para poder aumentar la productividad, para rescatar el sector de servicios, para poder mejorar la transparencia, para que las empresas privadas se animen a adoptar estas tecnologías, porque al fin y al cabo no es necesidad de crearlas. Ya existen y son baratas y las encuentras allá afuera. Es adoptarlas para mejorar la productividad del país.
Bien, donde todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Fe y Alegría pueden ver mejor y mucho más detallada esta propuesta. Bueno, pueden en las redes justamente de Se Dice Libertad, @Se Dice en Twitter, @Se Dice B en Instagram, Se Dice Libertad en Facebook. Okay. Y nuestra página web es sedice.org.b. Allí están no solamente las propuestas que tiene Se Dice como una institución con 35 años de experiencia en Venezuela. No nada más están las propuestas de Se Dice Futuro, sino que están todas nuestras propuestas con respecto a cómo recuperar la producción, cómo defender los derechos de propiedad, cómo hacer que el petróleo sea petróleo ciudadano, que en verdad sea de la ciudadanía y no sea un recurso del Estado. Allí están todas las propuestas que tenemos para hacer a Venezuela una Venezuela más libre y próspera. Adriana Pineda, Jesús Rensullo, muchísimas gracias por haber venido con todo Corte Radio. Un placer. Seguramente continuaremos conversando con ustedes próximamente sobre estas propuestas, ya que creo que para allá vamos, ¿no? Para toda esta tecnología, esta implementación de la tecnología. Ojalá que haya precisamente, independientemente de algún cambio político o no, voluntad de parte de los gobernantes para implementar de una vez por todas esto en Venezuela, que ya en otros países es normal, ¿no? Esta tecnología ya es algo normal, no es algo de última generación, una última noticia, sino que para nosotros sí sería algo bastante sorprendente. Muchísimas gracias por haber venido a Punto de Corte Radio. Un placer. Muchas gracias. Bien, Adriana Pineda, Jesús Rensullo, ellos son jóvenes que plantean en este programa de Se Dice Futuro, de Se Dice Libertad, lo que es unas posibles soluciones a algunas problemáticas que atraviesa Venezuela. 9:51 de la mañana, ya nosotros estamos a punto de concluir Punto de Corte Radio. Hoy no tenemos ni editorial ni comentario ácido, como dice mi productora Alexandra. Sin embargo, por supuesto, los invitamos a que visiten nuestra página web www.puntodecorte.com. Allí están reflejadas todas las noticias que repasamos día a día aquí de lunes a viernes en Punto de Corte Radio. También la entrevista en esta oportunidad con Adriana Pineda y Jesús Rensullo va a estar detallado y debidamente reseñado como habitualmente lo hacemos a través del hashtag Punto de Corte Radio. Allí van a encontrar entonces estas declaraciones. @punto_de corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram, Punto de Corte en nuestro canal de YouTube. Saludamos a www.somostuvoz.net, quienes retransmiten nuestro programa a las 3 de la tarde. Agradecemos entonces esta alianza que tenemos con ellos prácticamente desde el principio. Voy a repasar una última noticia que está reflejada en nuestro portal web, que sobre un pronunciamiento que hubo ayer de los trabajadores de la Dirección de Malariología en el cementerio, en la parroquia Santa Rosalía, quienes denunciaron contaminación de